8 de la mañana, 50 minutos, 20 grados la temperatura de esta mañana nublada, inestable aquí en la capital. Les decíamos antes de ir a la pausa que, bueno, queremos comprender un poco mejor este conflicto Rusia-Ucrania, la participación de otros países en él y también las implicancias que esto tiene en la política internacional que llega hasta países como Uruguay, ¿no? Tan distantes pero también conectados a nivel internacional. De todo esto vamos a hablar con Susana Mangana, la analista internacional, profesora, a quien le damos los buenos días, la bienvenida. Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Lorena. Magda, un gusto reencontrarme con vosotras, luciendo ese look tan veraniego. Yo estoy aquí en el País Vasco, todavía bastante frío, todavía estamos en el invierno, si bien no ha sido de los más crudos. Bueno, acá nada que ver, ¿no? Con calorcito a pesar de que hoy está nublado. Susana, me gustaría ver, además, creo que puedes aportar una perspectiva bien interesante desde Europa, además, sobre las claves para que desde Uruguay podamos entender un poco de qué viene este conflicto Rusia-Ucrania, que no es nuevo y que lleva mucho tiempo, ¿no? Problemas internos de Ucrania, pero también el relacionamiento con Rusia. Claro, como tú dices, no es nuevo y eso es importante recordarlo, porque por lo general los medios debemos y tenemos que ocuparnos de este tipo de conflictos cuando ya las alarmas a nivel internacional han saltado y cuando la gente empieza a comprender que de verdad puede haber no solo una escalada de tensiones como ha habido en el último mes, digamos, sino que realmente puede haber un peligro cierto de invasión rusa a Ucrania y después una retaliación por parte de digamos, un conglomerado de fuerzas o una alianza de potencias occidentales que sienten la necesidad de mostrar músculo, sobre todo por ahora diplomático, pero también, por qué no decirlo, militar, frente a un presidente como Putin de Rusia que quiere devolver grandeza, y ya lo ha conseguido, militar para Rusia, pero que además no está dispuesto a que Ucrania y otros países, como por ejemplo Bielorrusia, ingresen al espacio de la OTAN, que ingresen como países de pleno derecho, miembros de pleno derecho a esa organización del Atlántico Norte, con la cual él tiene sus serias diferencias, porque entiende que es una forma de que Estados Unidos y sus aliados occidentales penetren en territorio que otrora o que antaño pertenecían, Lorena y Magdalena, a la esfera moscovita. Así que hay que entender las raíces de esta tensión siempre latente entre Ucrania y Rusia, porque ya nos remonta en los tiempos, digamos, más cercanos al 2014, cuando ya se produjo la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia y la penetración en la región esteña de Ucrania de lo que llamamos el Donbass, donde son rusófilos, pero además de hablar el ruso y compartir lazos culturales e históricos y una identidad muy cercana a la rusa, también hay presencia militar de militantes prorrusos y sobre todo de milicias armadas, que son las que se enfrentan luego. En las últimas 24 horas hemos sabido de enfrentamientos entre las fuerzas regulares de Ucrania y aquellos que son prorrusos en la zona de Ucrania que llamamos la región del Donbass. Este sería el resumen del aquí y ahora de cómo está esta tensión entre Ucrania y Rusia, queridas amigas. Es importante reclamar, perdón, que Ucrania tiene conflictos internos, ¿no? Entre la población, justamente con quienes son más pro-occidente y con quienes se vinculan más con Rusia, ¿no? Y eso ha tenido enfrentamientos armados de hace muchos años. Exactamente. Lo que pasa es que hay que comprender que Ucrania es un país muy grande, está al oeste de Rusia y evidentemente desde la descomposición y fragmentación de lo que fue la Unión Soviética, estos países que hoy llamamos estados independientes, soberanos, como puede ser Kazajstán en Asia Central, como puede ser Bielorrusia, como puede ser la propia Ucrania o Georgia, por ejemplo, pertenecieron a esa esfera de influencia rusa o moscovita. Lo que hay que entender el poder del Kremlin en ese sentido. ¿Y qué ocurre? Con un presidente como es Putin, un presidente que realmente quiere tener un papel como hegemón en la región, no necesita, porque no son parte de sus intereses geopolíticos, no necesita que estos países realmente a los que considera no ya aliados, sino países que son útiles y peones geopolíticos y geoestratégicos para los intereses rusos, no los necesita del lado de Europa, pero sobre todo de Estados Unidos. Por eso, cuando hablamos de esta tensión entre Rusia y Ucrania, rápidamente
tenemos que hablar también del despliegue de tropas no solo soviéticas, o vamos a decir rusas, en este caso ya no procede el calificativo soviético, pero sí con la mentalidad soviética o de esa época al menos, sí un despliegue también de soldados norteamericanos. Con lo cual, es verdad que en Ucrania hay personas que quieren acercarse a la Unión Europea, que perciben que tienen una identidad propia y que deben defender su soberanía, como quiere hacerlo el presidente ucraniano Zelensky, pero por otro lado tenemos a población rusófila y un tanto nostálgica que entiende que se vivía mejor en época soviética. Por eso digo, lo de la identidad soviética todavía está calando muy fuerte en estos países, y de ahí también la simbiosis, la alianza que hay entre un presidente como Lukashenko de Bielorrusia con el presidente Vladimir Putin de Rusia. Susana, lo mencionaste varias veces y me parece que es importante también conocer estratégicamente la posición geopolítica que tiene Ucrania en los intereses de Rusia, ¿no? Para comprender, ir un poco más allá, porque hablamos del inicio del conflicto, pero es importante saber qué papel cumple Ucrania en ese mapa. Y bueno, estás poniendo ese dedo en la llaga, como se suele decir, porque estás centrando la pregunta ¿por qué interesa tanto Ucrania a Rusia? Y porque si miramos el mapa geopolítico de esa región, que además tenemos que entender, Rusia es y ha sido siempre potencia desde la etapa napoleónica, pero ya desde la desde el 1800, desde aquella antigua época, diríamos, para los que simplemente tienen memoria de 20 años atrás, podemos decir, ¿verdad? Tenemos que entender que ha habido agresiones, invasiones militares hacia Rusia que provenían del oeste, y por tanto Ucrania era una barrera y sigue siendo defensiva. Es decir, Ucrania está al oeste de Rusia, es un país muy amplio, muy grande, se comparten muchísimas claves identitarias, como dije, hay un tronco en común histórico, cultural, lingüístico también que los acerca, pero evidentemente Rusia entiende que parte de su seguridad y por tanto de su profundidad estratégica depende de que Ucrania esté más cerca de Moscú que no que esté cerca de la Unión Europea, de Alemania o por ejemplo también de Estados Unidos. Por eso el presidente Putin ha tensionado la cuerda estas últimas semanas, ha desplegado a sus tropas ahí en la frontera con Ucrania para ejercer ese músculo militar y de alguna manera obligar a las potencias occidentales, sobre todo europeas, que han tenido una actividad diplomática frenética, diría yo, para evitar la deflagración, para evitar el combate abierto, porque realmente lo que quiere conseguir es el compromiso, sobre todo de la Unión Europea, pero también de la OTAN, de que Ucrania no será admitido, de que realmente van a restar entidad a la pretensión ucraniana de ingresar a OTAN, porque esto es parte de los acuerdos de esa Guerra Fría que, como sabemos, entre Estados Unidos y la Unión Soviética permaneció durante mucho tiempo latente y que hoy vemos que se ha vuelto de alguna manera a activar la alarma a nivel internacional porque pareciéramos abandonar esa etapa de Guerra Fría. Pero hay que entender los intereses de Rusia y justamente Rusia no quiere botas ni estadounidenses ni de la OTAN, de ese conglomerado de países que integran la OTAN, cerca de los territorios que entiende que son cautivos a los propios intereses y que son cautivos también a el futuro que está diseñando Putin para Rusia y para su región. Susana, y en ese sentido Estados Unidos, ¿qué intereses tiene? Porque recién mencionabas la OTAN, Estados Unidos, que no se pise con botas estadounidenses ese territorio, pero ¿cuál es el interés que tiene Estados Unidos concretamente? Bueno, siempre hablamos de la doctrina Monroe, ¿verdad?, de Estados Unidos, hablamos del destino manifiesto. Sabemos que Estados Unidos, no importa si tiene un gobierno, Lorena, demócrata o republicano, siempre ha defendido esa máxima de que allí donde hay intereses estadounidenses, Estados Unidos va a intervenir también militarmente, incluso recurriendo a la fuerza. Lo hemos visto en el caso de Afganistán, lo hemos visto también en el sudeste asiático, podemos pensar, pero también lo hemos visto en el caso de Irak. No tendría que ser diferente ahora con Ucrania, porque entiende que está del lado de los países europeos que integran la OTAN, como el Reino Unido, por ejemplo, podemos pensar en la propia Alemania, si bien hay diferencias en sus reacciones, ¿verdad?, y en cómo quieren dirimir esta tensión con Rusia y con Ucrania, pero claramente Estados Unidos quiere también demostrarle al señor Putin que va en serio y que realmente si sigue amenazando no ya solo la seguridad de Ucrania, sino también de los países bálticos. No debemos olvidar que Estonia, Letonia o la
propia Lituania, así como también Bulgaria en Europa del Este, se sienten todavía muy amenazados por esas pretensiones militares y por ese irredentismo que exhibe un presidente Putin, que quiere justamente ser un actor global de peso. Lo ha conseguido, evidentemente, gracias también al apoyo de otras naciones que todavía no hemos mencionado en este conflicto, como es la propia China, que por lo general en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde ha estado muy recientemente Uruguay presente, con un asiento no permanente, votan al unísono con los rusos. Claro, justamente te quería preguntar eso, ¿no? Hay un jugador que no estábamos mencionando, que es China, ¿no? Y que recordemos que hace algunos meses atrás veníamos hablando de una nueva polarización mundial que era no tanto Estados Unidos-Rusia, sino Estados Unidos-China. ¿Qué rol está jugando China entonces en esta coyuntura? Bueno, hasta donde sabemos, y nada nos hace cambiar de posición al respecto, China no tiene ningún interés de ejercer ese rol militar, no quiere intervenir en conflictos militares al estilo de los que ya he mencionado. Tenemos varios abiertos, está el de Yemen, está el de Siria. Tiene peso a nivel internacional, a nivel global, como para poder ejercer un mayor rol, un mayor, digamos, equilibrio, por supuesto que sí, pero apuesta a ese relacionamiento por la vía de las relaciones, sobre todo económico-comerciales. En ese sentido, creo que Biden va a tener que destinar más presupuesto de lo que pensaba para poder ocuparse de la amenaza de Rusia hacia países también cercanos, sobre todo a sus aliados transatlánticos europeos, viendo cómo está actuando el presidente Putin, porque él lo que hubiera querido es continuar con ese presupuesto destinado para la actuación, para la política exterior de contención de China por parte de la Casa Blanca. Ahora vemos que eso no va a ser así, veremos qué pasa en las próximas semanas. Todo hace sospechar que esta tensión se va a ir remitiendo, se va a ir levantando, por tanto, un poquito la presión sobre la frontera Ucrania-Rusia, porque ya Putin ha dicho que en 2 o 3 semanas empezaría a retirar parte de las tropas allí desplegadas. Exacto, y eso era otra cosa que te queríamos preguntar. Voceros del Departamento de Estado, sí. Es justamente este anuncio de retiro de tropas de Rusia, si efectivamente tiene que ver, bueno, con un aporte a la negociación a través de vías diplomáticas, o es la calma que antecede la tormenta, ¿no? Bueno, yo creo, Lorena, que es más bien lo primero. Hay, como dije antes, un juego. Tú decías, mi posición aquí en Europa me permite ver que todos los días se está hablando, tanto a nivel de noticias internacionales, periódicos, pero también tertulias radiales. Por suerte, para mi gusto, demasiado tarde. Déjame decirte que veo apatía a nivel de sociedades europeas. Todavía estamos mucho más preocupados por las mascarillas, la pandemia, si habrá otra variante del Omicron, si realmente se reactivará la economía, etcétera, que preocuparnos por una posible guerra a las puertas de Europa. Y eso me deja, como tú sabes que soy docente, como profesora, me deja bastante triste, porque veo una apatía tanto en personas de cierta edad como también en los jóvenes, que apenas, a duras penas, saben poner dónde queda Ucrania en el mapa. Y eso creo que los europeos es un lujo que no nos lo podemos dar, ¿verdad? Pero entonces, yo creo que esta actividad febril de las cancillerías, con el canciller alemán Scholz, pero también de parte de otras cancillerías, como puede ser la visita de Macron, por más que se comentó la mesa larguísima que había entre los dos presidentes, nos quedamos a veces en los medios en ese tipo de relato un tanto amarillista, un tanto superficial, en vez de ir a la cuestión. Rusia tensa la cuerda, esa es su estrategia, pero no creo que vaya a intervenir, porque sabe realmente que habría una retaliación más allá de las sanciones económicas, pero también quiere dejar muy clara a la Unión Europea y a Estados Unidos de que realmente no deben seguir jugando en su patio trasero, podríamos decir, aunque la expresión no es feliz. Creo que toda la audiencia puede entender que el señor Putin considera a estos estados independientes hoy, pero que antes formaban parte de la Unión Soviética, Lorena, como lugares intocables, y por tanto geopolíticamente tiene un interés muy grande. Susana, y la pregunta, ya para despedirnos, que no tenemos más tiempo, ¿qué representa la visita de Jair Bolsonaro a Vladimir Putin diciendo que se solidariza con Rusia? Bueno, yo creo que son expresiones de líderes que entienden que tienen que aprovechar el momento mediático, que tienen que sacar esa foto y que de alguna forma quieren formar un bloque también contra aquellos que ejercen presión. No hay una sintonía buena hoy entre la Casa Blanca y Bolsonaro, sabemos que de distinto signo político. Es así como Bolsonaro con Trump y con Putin se les llamaba a los presidentes macho alfa, ¿verdad? Diciendo que eran presidentes que apostaban duro, que jugaban duro en la cancha. Yo creo que es más bien buscar esa sintonía con Rusia, toda vez
vez que percibe que no hay una buena empatía con la Casa Blanca y, por cierto, también con otras potencias liberales occidentales, que, como dije antes, Francia u otras en la Unión Europea. Con lo cual yo creo que simplemente es querer ganar un poquito de momento mediático por parte de un presidente que está también en horas muy bajas, como es Bolsonaro. Susana, muchas gracias por estos minutos, por hacer la conexión interatlántica, transatlántica. Te agradecemos muchísimo y un abrazo. Por favor, a vosotros por darle un espacio que ya me gustaría a mí que algunas televisiones aquí también se lo dieran. Vuelvo a insistir, desde Europa y como europea percibo con mucha desazón que hay falta de interés en los jóvenes, y esto también es parte de la pregunta que nos debemos hacer. En el siglo XXI, Lorena, Magdalena, ¿cómo es posible que estemos hablando de una guerra abierta cuando estamos soñando con poder habitar el espacio abierto, Marte? Me parece que es increíble y es imperdonable. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, la profesora Susana Mangana, analista internacional desde España, justamente para echar un poco de luz y poder comprender un poco más sobre este conflicto Rusia-Ucrania. Son las